Bendiciones, bendiciones, mis amados hermanos. Qué alegría, qué contento estoy después de 2 semanas sin estar con ustedes los miércoles. Pues le doy gracias a Dios por tener nuevamente esta oportunidad de poder ser edificados, de poder estudiar la Biblia, abrir el libro santo y ser instruidos por Dios en lo que Él quiere que nosotros aprendamos. Así que hermanos, bienvenidos en el nombre del Señor Jesús, los hermanos de Vida Nueva, los hermanos de otros lugares que seguramente estarán observando o esperando esta tarde que llegue el anuncio, la campanita. Bienvenidos todos, hermanos, esta tarde en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias a Dios, gracias a Dios. Quiero agradecer como siempre a todos mis hermanos queridos sus oraciones. Y también quiero desearles a los hermanos de nuestra congregación y a otros hermanos que viven aquí que mañana tengan un día feliz del agradecimiento a Dios, Thanksgiving Day. Ojalá que le agradezcamos mucho a Dios. Agradezcámosle mucho a Dios. Todo viene de sus preciosas manos. Todo lo bueno viene de Él. Y lo malo, Él lo vuelve bueno. Él cambia lo malo en bueno, las tinieblas en luz, el lamento en baile. Él es todopoderoso con nosotros. Así que démosle gracias siempre al Señor. Mañana, pues es tradición aquí en este país, aunque esa tradición ha cambiado mucho, de darle gracias a Dios. Y el mundo la ha tornado una fiesta pagana, pero hay mucha gente en este país que de verdad agradece a Dios. Y entre ellos estamos nosotros comiendo en familia y dándole gracias a Dios con un peregrino que llegue. Así que siempre esté preparado porque de pronto le llega a un peregrino. Esa es la historia. Entonces, hermanos, esta tarde vamos a estudiar la palabra de Dios. Empezamos a estudiar sobre las ofrendas que se hacían en el desierto, hacía el pueblo de Israel, que el Señor mandó, ofrendas del holocausto, de la ofrenda del presente, la ofrenda del Pacífico, la ofrenda de la expiación, la ofrenda por la culpa. Vamos a entrar un poquito en esto. No con tantos detalles porque es muy largo, pero lo que representa. Entonces, hoy vamos a estudiar, hermano, la ofrenda del presente, o también se le llama la oblación o la ofrenda de olor grato a Dios. Era una ofrenda que el israelita llevaba al santuario para darle gracias a Dios, para entrar en una comunión con Dios. Entonces, vamos a orar. Padre Celestial, Señor de la Gloria, esta tarde te doy gracias nuevamente, Señor, por todo bien que viene de ti y por la oportunidad de abrir el libro santo. Qué lindo. Cada vez que abrimos este precioso libro, es para ser instruidos, es para llenar nuestro conocimiento de ti, Señor. Danos corazones sencillos, danos mentes abiertas, deseo, Señor, de aprender más y más de ti. Presento a los hermanos que estén enfermos, recibimos en el nombre de Jesús para ellos la sanidad de sus cuerpos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La ofrenda del presente. Entonces vamos a leer
unos 3 versículos aquí en el capítulo 2 de Levítico. Si tiene su Biblia allí, capítulo 2 de Levítico, gloria al Señor. Dice así: cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de grato olor a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Gloria al Señor, gloria al Señor. Bueno, como leemos aquí, también se le llamaba la ofrenda de la oblación o la ofrenda de olor grato a Dios. El israelita ofrecía esta ofrenda de acuerdo a lo instituido aquí en el Levítico, en la ley o en la Torá. Y me sería muy largo entrar en todos los detalles. Usted puede mirarlo a través del Pentateuco. Lo que quiere, los ingredientes técnicos de esta ofrenda. Pero lo que queremos entender es lo que representa hoy. Esto que era algo de hace años, miles de años, en el pueblo de Israel, que está escrito en la palabra de Dios para nuestra admonición, para nuestra edificación. Entonces lo que queremos es saber lo que representaba, o toda esta historia señalaba algo. Figuras o sombras, como dice el apóstol Pablo a los hermanos en Colosas, en el capítulo 1 y en el versículo 17, todo era sombra o figura de lo que había de venir. Gloria al Señor. Y el estudiante, bueno, lo digo porque a mí me fascina, el estudiante de la palabra de Dios le debe fascinar todo esto. Tratar de entender esas sombras que habían de venir. Todo esto señalaba, todo este oficio que se hacía en el santuario, señalaba al nuevo pacto de Jesucristo en su sangre. Gloria al Señor. Entonces la oblación representaba de una manera muy precisa a Jesucristo hombre, o la humanidad de Cristo. Así como el holocausto, como lo estudiamos ya hace creo 2 semanas, representaba a Cristo en su muerte, haciendo lo que agradaba a Dios, la voluntad de Dios. Como dice el Salmo 48, que es un versículo que me llega a mí muy profundo: el hacer tu voluntad me ha agradado, y aquí vengo, como está escrito en el libro acerca de mí, el hacer tu voluntad. En el holocausto miramos a Cristo desde el punto de vista de Cristo. Desde el punto de vista de nosotros vemos al Señor subiendo al Calvario por nuestros pecados, haciendo una obra de redención fantástica. Gloria al Señor. Una obra de redención perfecta, un sacrificio perfecto para una salvación perfecta. Pero el holocausto nos muestra
a Cristo desde el punto de vista de Cristo. Él era puro, santo, hecho más sublime, sin pecado, hecho más sublime que los mismos cielos. Y su mente, ¿qué había en su mente y en su corazón durante esas 6 horas que estuvo colgado en el madero? No había otra cosa sino hacer el trabajo que le habían encomendado, que el Señor le había encomendado, y agradar al Padre. Cuando Cristo gritó consumado es, no era que me quité esto de encima, no. Era un grito de satisfacción. Es decir, hice lo que me mandaron a hacer. Hice lo que mi Padre quería que hiciera. Hice la voluntad de Dios. Y eso me agrada y Dios está agradado. Fíjense que el apóstol Pablo le dice a los hermanos filipenses, y él fue hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual, porque él agradó a Dios en eso, Dios lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla en el universo, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, donde haya rodillas, se doble. Aleluya. Aleluya, esto es glorioso. ¿Cómo quedó Dios de satisfecho en su obra redentora? Que enalteció a Jesucristo hasta lo sumo. Pero en la ofrenda de oblación, o del presente, o del olor grato, ni siquiera hay derramamiento de sangre, sino que en ella vemos la vida de Cristo. La harina significa la vida de Cristo. Viviendo, sirviendo, andando en la tierra, predicando, haciendo bien. Como Dios ungió a Cristo y estuvo entre vosotros haciendo bien, porque Dios era con él, dice el apóstol Pedro. Él era puro, perfecta, su humanidad era perfecta. Y esto tiene que tener un peso, un discernimiento en todo creyente espiritual. Debe considerar con su conciencia y con su convicción. Muchos creyentes hoy en día tienen poca idea de la humanidad de Cristo o de este santo misterio, el misterio de Dios que es Cristo. Porque entender la humanidad de Cristo es fundamental en la doctrina de la encarnación de Dios. El Verbo se hizo carne. Y esto es una consideración que debe pesar en nuestra apreciación moral, en la apreciación moral de todos los creyentes. Por supuesto que el adversario nunca ha querido que usted pueda entender este misterio de Cristo. Y casi todas las herejías, usted puede ver en las herejías capitales, la intención del adversario es minar la verdad o esconder la verdad y exhibir la mentira y el error. Por eso la gente va caminando en la mentira y en el error. Y sobre todo quiere minar el valor de la humanidad de Cristo, especialmente sus 3 años y medio de ministerio público. Usted ve que la religión tradicional no habla nada de Jesucristo en su vida, sino que puso por encima de él a la mamá, a la Virgen. Y entonces
Usted va a las iglesias o a las sinagogas y usted ve estatuas de madera, de metal, donde se ve un Cristo ahí todo con una corona de espinas semidesnudo y una heridita por aquí. Eso es mentira. Alabanzas al Señor, eso es mentira. Nosotros podemos entender en la palabra de Dios la perfecta humanidad de Cristo, representada en la ofrenda de la harina, de la flor de harina, que significa harina pura, fina. Gloria al Señor. Tenemos el incentivo de que hay un hombre que pasó por esta dimensión de los sentenciados a muerte. 33 años pasó por esta dimensión de la muerte, de los condenados. Y fue sin mancha, fue limpio, apartado de los pecadores. Y hoy está sentado sobre el trono de la majestad en las alturas. Gloria al Señor. Con un amor incomparable, con un poder ilimitado. Él le dijo a los discípulos: toda potestad o todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan a predicar con una sabiduría infinita, con unos recursos inagotables, con unas riquezas insondables y con un oído muy abierto, siempre abierto a nuestras oraciones, a nuestra adoración, a nuestras peticiones. El corazón de Cristo está hinchado de ternura, de amor por sus hijos, por su esposa, que es la iglesia. Eso hay que entenderlo. Gloria al Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Y a medida que nos vamos elevando en la esfera espiritual, nos vamos saliendo de esta humanidad y entramos en la dimensión del espíritu, pues somos más felices. ¿Y por qué somos más felices? Porque podemos entender mejor la obra de Cristo, sus triunfos y sus consecuencias para quienes lo amamos y seguimos sus pisadas. Gloria al Señor, gloria al Señor. Si usted busca un amigo fiel, ¿dónde lo va a encontrar? En Jesucristo. No hay cual Jesús, otro fiel amigo. No lo hay. No hay otro que pueda ayudarlo en sus problemas. No lo hay. Tiene todos los recursos y toda la voluntad. Gloria al Señor. Mire, Cristo ahora como el hombre perfecto, el hombre sentado, glorificado, precursor de los hijos de Dios, precursor de nosotros. Él fue el primero y por ahí vamos nosotros a ser glorificados juntamente con Él, si es que permanecemos fiel. Amén. Él sabía mezclar sus lágrimas con las lágrimas de esas dos muchachas que lloraban amargamente por su hermano Lázaro. Él lloró y gimió con ella de compasión. Y entonces, como Él tiene todo el poder, dijo: ¿dónde le pusiste? Ya. Con eso estabas listo el asunto. Primera de Corintios, capítulo 1 y el versículo 30 nos dice que Cristo fue hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que nosotros nos gloriemos en Él. Toda nuestra gloria es para el Señor. Aleluya. Bendito sea su nombre. Bueno, entonces la flor de harina
eh, muy fina, muy pura. Es tipo del hombre perfecto, Jesucristo. No era una harina tosca ni desigual, así como Jesucristo nunca estuvo eh, en ninguna circunstancia vacilante, sino que no estuvo inquieto, estuvo sereno en todas las circunstancias adversas de su vida. Gloria al Señor en todos los ataques del adversario. Él siempre estuvo sereno, afrontaba esas circunstancias con perfecta humildad fina, lo que representaba esa flor de harina. Entonces se le añadía aceite, gloria al Señor, o sea que se amasaba con aceite, tipo de la unción del Espíritu, del mover de Dios. Dios se movía en él, en la encarnación y en toda su vida. Dios se movió en él en toda su vida. Desde los 12 años, cuando sus padres pensaban que se había perdido, ¿se acuerdan? En Lucas. Y que estuvieron 3 días buscándolo. Y que cuando lo encontraron, de pronto, pues el mismo sentimiento de padre y de madre, como que lo regañaron. ¿Por qué nos has hecho esto? Y yo dije, pues, ¿por qué me buscan? ¿No saben que en los negocios de mi padre me conviene estar? Estaban mirando a los maestros, a los doctores de la ley, se estaban maravillados con las respuestas que daba. Entonces, mire, a los 12 años ya él estaba definido, a los 12 años ya sabía perfectamente a qué había venido aquí a este mundo, cuáles eran los negocios o cuáles eran los designios, los propósitos de su Padre, del Señor, creador del cielo y de la tierra. Entonces la harina representa eso, así, la humanidad de Cristo, la carne de Cristo, la persona de Cristo. El aceite representa la unción del Espíritu Santo, el mover de Dios en él, el soplo de Dios. Alguna vez él le dijo a sus discípulos, a los fariseos, las obras que yo hago, no las hago con mí mismo, sino que el Padre que está en mí, Él hace las obras. Él hace las obras. O sea, siempre Él se sometió a la voluntad del que estaba en Él. Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo. Entonces la concepción del cuerpo de Cristo en la Virgen María, pues es un misterio, es un gran misterio que llama la atención a todo espíritu renovado. Y este misterio fue revelado, casi yo diría en su totalidad, por el escritor Lucas en el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas presenta a Cristo precisamente como el hombre perfecto. Cada escritor del Evangelio o los Evangelios pues tiene un objetivo. Mateo está representando a Jesucristo como el Rey de Israel, como el descendiente de David, como el que vino para ser rey. Marcos está representando a Cristo como el siervo divino, el obrero celestial, el trabajador incansable que hasta las noches estaba
hablando, sanando, haciendo bien a la gente. Gloria al Señor. Y Juan nos presenta, a Cristo como el Dios manifestado en carne. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de bondad. Así que, hermano, la ofrenda del presente o la ofrenda del olor agradable, el olor fragante, la oblación, nos impulsa a meditar más en Cristo, en su vida sin mancha, pura y sublime, para nosotros incentivarnos a ser como Él. Oh, gloria al Señor, gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Tenemos nosotros también la unción del Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu de Dios que se mueve en nuestro ser y nos lleva, nos guía, nos conduce por la senda de la perfección. Alabanzas al Señor. Qué bueno que pudiéramos decir como el Salmo 40, el hacer tu voluntad me ha agradado. Alabanzas al Señor. En todo Él quiso agradar a Dios, y ese es el incienso. Aquí dice que pondrá sobre ella incienso, flor de harina. Entonces eran los ingredientes: aceite y incienso. El incienso pues era el perfume, y el incienso representa la vida que agrada a Dios. Representa que la vida de Cristo era exclusiva para Dios. Alabanzas al Señor. Y esa ofrenda se ponía en el fuego. Dice el versículo 2, y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso. Con todo el incienso. Del incienso no le podía quitar nada. Y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es. ¿De qué? De olor grato a Jehová. Como dice un himno por ahí, grato perfume, yo quiero ser el Señor. Entonces lo entendemos en Cristo. Si podemos mirar la humanidad de Cristo, bueno, hay más que hablar de estas cosas. Quizás tengamos otra oportunidad, pero tenemos otras ofrendas de qué hablar. Gloria al Señor, que nos van a ayudar también mucho a considerar a Jesucristo, que es lo que todo ello figura o señala o es sombra de lo que había de venir. Pero miremos que era la ofrenda de grato olor a Dios. Ese es un ejemplo para nosotros. Y eso nos incentiva a llevar una vida con la perfección de Cristo, la humildad de Cristo, a llevar una vida de fe, a llenar una vida de poder de Dios, que Dios se pueda mover, que seamos tan como Jesucristo, que Él se pueda mover en nosotros. Como dice el coro, muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Que nosotros podamos, se puede, claro que sí, todo esto se puede alcanzar. Cuando alcancemos el entendimiento pleno, nos elevemos a la dimensión del Espíritu y podemos ver las cosas como se ven en la dimensión del Espíritu. Grato perfume al Señor. Entonces, concluyéndoles, hermanos, la harina representa la humanidad de Cristo.
El aceite representa la unción o el soplo o el mover de Dios en él. Y el incienso representa lo que esa vida es para Dios, lo que nuestra vida debe ser para Dios. Grato perfume, grato olor. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, entonces voy a dejar hasta allí por hoy. Gracias a Dios por todo este entendimiento que el Señor nos da, que es Él el que abre la mente, abre nuestros sentidos, abre nuestros oídos y nuestra mente para escudriñar las Escrituras. Como siempre les he dicho, eso es lo que dice la Biblia, escudriñad las Escrituras, porque en ella sabéis que tenéis la vida eterna, y ellas, todo esto es testimonio de Cristo, dan testimonio de Cristo, pero hay que tratar de entenderlo como debe ser. Muchas personas no les gusta leer el Levítico ni el Pentateuco, sí, y es comprensible, no se entiende, muchas cosas no se entienden, pero si están escritas allí, están escritas para nuestra admonición, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, los que estamos en el último tiempo. Gloria al Señor, gloria al Señor. Si nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios en la medida que usted pueda, a considerar todos estos tipos de Cristo, entonces nosotros siempre tendremos el incentivo de parecernos más a Él, de ser más como Él es, o más como fue su vida, su ministerio terrenal, y más como Él es ahora. Eso lo seremos cuando lo veamos en gloria, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Rey, cuando nos encontremos con Él, cuando salgamos a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con Él. ¡Qué lindo! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! A mí me da una alegría tremenda. ¡Gloria al Señor! Alabanzas al nombre de Jesús. Me encanta la palabra de Dios, me encanta. Y me gusta compartir lo poco que el Señor me enseña o lo que puedo aprender, lo comparto con ustedes, mis amados hermanos. Entonces, hermanos, si Dios quiere, el viernes nos estaremos congregando, y el domingo, si el Señor no ha venido, y ojalá venga. ¿Cuántos dicen amén? Entonces estaremos nuevamente en nuestro lugar donde nos reunimos. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, una vez más. Qué linda es tu palabra. Qué lindo es auscultar, Señor. Oh, todas las cosas que están allí escritas para nuestra admonición. Qué lindo, Señor, qué lindo. Te pedimos, Padre Celestial, abre nuestros entendimientos. Dirige, Señor, nuestros pies, la senda, el camino por donde hemos andar, porque a ti hemos elevado nuestras almas, Señor. Más cual mi Cristo. Esa es mi oración, Señor. Más parecidos a ti, más sencillos, más humildes, más serviciales. Más, Señor, que podamos hablar de ti, más comunicación de ti, Señor. Oh, Padre Celestial, Señor, te doy gracias. Bueno, mis hermanos, en el nombre de Jesucristo, tengan ustedes una buena tarde. Pásenlo bien mañana en su Thanksgiving, en su cena, y de pronto les cae por allá un peregrino, ¿no? El Señor me los bendiga ricamente.
I'm raised with you.